¿Qué tal? Normalmente cuando pensamos en un síntoma se nos enciende una alarma, ¿verdad? Una señal de que algo va mal. Pero, ¿y si lo estuviéramos viendo todo al revés? Hoy vamos a darle la vuelta a esa idea, vamos a explorar algo que puede sonar un poco radical, que a lo mejor sentirse mal es en realidad el primer paso para empezar a sentirse bien de verdad. Fijaos en esta pregunta porque lo cambia absolutamente todo. ¿Y si ese dolor, ese cansancio o incluso la fiebre no fueran el enemigo que hay que eliminar a toda costa? ¿Y si en cambio fueran el ruido de las herramientas del cuerpo trabajando para repararse a sí mismo? Bueno, pues esa es la idea que vamos a desgranar hoy. Para que se entienda bien, vamos a usar una imagen. Pensemos que la salud es como una autopista. Es el camino por el que nuestro cuerpo va por defecto, ¿vale? El estado en el que todo fluye, con la máxima eficiencia y gastando la mínima energía. Estamos diseñados para circular por ahí. El problema viene cuando ciertos consejos de salud que parecen muy lógicos, como eso de obligarse a beber litros y litros de agua o quitar la sal de todo, actúan como si de repente nos metieran por un desvío que no esperábamos. Nos sacan de esa autopista y empiezan a fastidiar el equilibrio tan delicado de minerales y líquidos que nuestras células necesitan para funcionar como un reloj. Y claro, en el momento en que nos salimos de esa autopista, la eficiencia de nuestras células cae en picado, y es entonces cuando empieza a dibujarse una especie de mapa. Un mapa de síntomas que, aunque a primera vista parezcan no tener nada que ver unos con otros, en realidad son las paradas de un mismo viaje que nos aleja del equilibrio. Venga, primera parada en este desvío. El cuerpo ya solo funciona a un 80% de su capacidad. Y aquí aparecen los primeros susurros, síntomas tan sutiles que es muy fácil confundirlos con el estrés del día a día o con que nos hacemos mayores. Pero no lo son. Son el primer aviso de que hemos cogido una salida equivocada. ¿Y de qué señales estamos hablando? Pues mirad, desde que se nos empieza a caer el pelo, hasta problemas de equilibrio como vértigos o esos pitidos en los oídos. ¿Y por qué? Pues tiene todo el sentido del mundo, porque ese desajuste en el equilibrio de agua y sales afecta directamente a la microcirculación y a la salud de los tejidos más delicados. Si no hacemos nada para corregir el rumbo, el desvío se alarga y llegamos a un punto en el que el cuerpo ya opera en la mitad de su capacidad, al 50%. En este punto, los susurros de antes ya se han convertido en gritos. Los síntomas ya no son una pequeña molestia. No, ahora afectan a sistemas enteros. El problema ya es crónico. Y ojo, que esto es importante entenderlo. Los síntomas no se cambian unos por otros. Se van sumando, se acumulan. Sobre la base que ya teníamos, ahora aparece la fatiga crónica, la niebla mental, la ansiedad. Al final es lógico, ¿no? Son las consecuencias de un motor que lleva demasiado tiempo funcionando con el combustible que no es y a medio gas. Si seguimos por ese camino, llegamos a un punto donde la eficiencia se desploma hasta el 30%. Aquí, el desequilibrio ya es tan profundo que el cuerpo está, literalmente, luchando por mantener las funciones más básicas. Y esto se nota en problemas que afectan al corazón, a la presión arterial y, sobre todo, al sistema hormonal, que es como el centro de mando de todo el cuerpo. Aquí ya hablamos de problemas hormonales serios que pueden llevar a la infertilidad, o síntomas del corazón como la tensión alta. Incluso el colesterol, que muchas veces es una señal de que el cuerpo lo está usando como un parche de emergencia para reparar daños internos. Es una solución a la desesperada que, a la larga, se convierte en otro problema. Y finalmente, llegamos al punto más alejado de nuestra autopista, una eficiencia celular de apenas un 10%. En este punto, el cuerpo ya no está luchando por estar bien, está simplemente sobreviviendo. Y esa supervivencia se manifiesta como enfermedades crónicas que pueden ser muy debilitantes. Aquí es donde encajan diagnósticos tan complejos como la fibromialgia o la disautonomía. Y un dato curioso, la OMS las reconoció oficialmente en los años 90. ¿Es una casualidad que esto pasara justo después de décadas en las que se promovió beber muchísima agua y las dietas bajas en sal? La verdad es que da que pensar. Muy bien, entonces, ¿cómo narices encontramos el camino de vuelta a la autopista? Pues mira, el principal error que cometemos es mirar los síntomas por separado, como si fueran el problema en sí mismo. Para poder orientarnos en este terreno, necesitamos una brújula nueva, una que tiene 2 puntos cardinales que lo van a cambiar todo. Fijaos en esta comparación, que es súper clara. Ver un síntoma aislado es como hacer zoom a un solo píxel de una foto. No te enteras de la película. En cambio, el contexto te da la imagen completa. Te permite dejar de preguntar qué me pasa para empezar a entender de verdad por qué me está pasando esto justo ahora. El contexto es básicamente todo lo que rodea el síntoma. A ver, no es lo mismo tener diarrea justo después de hacer un cambio importante en la dieta que tenerla sin venir a cuento. El primer caso podría ser una simple limpieza del cuerpo. El segundo, un problema. Sin esa información de fondo, el síntoma es un dato que no sirve para nada. Con ella es una pieza clave del puzzle.
Y aquí viene la clave de todo, la direccionalidad. Este es el segundo punto de nuestra brújula. Es lo que nos dice si un síntoma significa que estamos cogiendo otro desvío equivocado o si por el contrario es el ruido del motor al volver a incorporarse a la autopista de la salud, aunque esa maniobra, pues oye, sea un poco brusca. Y esto es fundamental que se entienda bien. El viaje de vuelta a la salud no es una línea recta y bonita hacia arriba. ¿Qué va? Es un camino desordenado, a veces un poco confuso. Es un proceso que, si no se entiende, puede hacer que pensemos que estamos yendo a peor. Pensemos en esta analogía, que es perfecta. Cuando haces una reforma en casa, hay ruido, hay polvo, hay desorden por todas partes. ¿Significa eso que la casa está peor? Claro que no. Significa que se está arreglando. Pues con el cuerpo pasa exactamente lo mismo. Los síntomas de la curación son simplemente el ruido de la reforma. Y es que el cuerpo tiene su propia lógica. Repara en orden inverso a cómo enfermó. Si lo último que empezó a fallar fueron los riñones, será lo primero que intente reparar. Luego las articulaciones, la piel, hasta llegar al origen de todo. Por eso muchas veces el camino de vuelta nos hace revivir síntomas que ya habíamos pasado, pero en sentido contrario. Estamos literalmente desandando el camino. Venga, ahora que ya tenemos nuestra brújula con sus dos puntos cardinales, contexto y direccionalidad, vamos a ponerla a prueba, a ver si ha quedado claro con un caso práctico. Vale, aquí tenemos a Andrea y a Miguel. Imaginaos que los dos están siguiendo el mismo programa de salud, pero sus cuerpos están reaccionando de formas muy distintas. Andrea tiene diarrea cada vez que hace un cambio, ha perdido la regla y ahora se siente cansada. Por otro lado, Miguel sufre diarrea constante, dolores de cabeza e hinchazón. Y aquí va la pregunta del millón. Viendo solo esta lista de síntomas, así, a palo seco, ¿quién de los dos está mejorando de verdad? Cuidado, que la primera intuición nos puede jugar una mala pasada. Vamos a aplicar la brújula que acabamos de descubrir. Pues la respuesta, que puede sorprender a más de uno, es que, con solo esta información, es absolutamente imposible saberlo. Juzgar quién va mejor basándonos únicamente en esta lista de síntomas es caer de lleno en la trampa del pensamiento de siempre. ¿Y por qué? Porque la clave, y esto es lo que quiero que quede grabado, no está en el síntoma en sí, sino en el contexto que lo rodea. Sin saber qué cambios exactos están haciendo Andrea y Miguel, sus síntomas son solo ruido, no significan nada. Así que la próxima vez que aparezca un malestar, la pregunta no es solo qué pasa, sino qué se ha estado haciendo para que esto pase, porque el contexto lo es todo y es la única brújula que nos guiará de vuelta a la autopista de la salud.